El CO2 es el valor del dióxido de carbono medido al final de un ciclo respiratorio. Este se ha convertido en un método atractivo para evaluar la respuesta a volumen cuando no se dispone de un monitoreo directo de índice cardíaco. Ya que la cantidad de CO2 exhalado en condiciones respiratorias y metabólicas estables es directamente proporcional al índice cardíaco, se puede estimar que la variación del CO2 refleja los cambios del índice cardíaco. Por lo tanto, siempre que la ventilación no se encuentre alterada y el metabolismo celular se encuentre estable, el CO2 por cortos periodos de tiempo podría permitir una estimación no invasiva del cambio en el índice cardíaco. La variabilidad del CO2 se puede realizar de dos formas, la primera con un test de elevación pasiva de piernas. La segunda con una maniobra de pausa expiratoria en el ventilador mecánico. Si se obtiene una variabilidad igual o mayor al 5%, se considera que el paciente responderá a fluidos y se beneficiaría de la administración de líquidos. Test de pausa expiratoria. Para realizar la maniobra de pausa expiratoria, el paciente debe cumplir los siguientes prerequisitos. Encontrarse en ventilación mecánica invasiva en un modo controlado, ventilado con un volumen tidal entre 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, sin trastorno ventilatorio o alteración metabólica celular, que condicione alteración en la producción de dióxido de carbono. La variación de ECO2 durante la maniobra de pausa expiratoria se calcula como la diferencia entre el valor promedio al inicio y el valor máximo alcanzado durante los últimos 5 segundos de la pausa expiratoria, la cual describimos en la siguiente fórmula. El porcentaje de CO2 tras una pausa expiratoria va a ser igual a el CO2 resultante de la pausa expiratoria menos el CO2 inicial o basal, dividido para el CO2 basal, y este resultado multiplicado por 100. Si el porcentaje de variabilidad es igual o mayor al 5%, se considera una prueba positiva y el paciente se beneficiará de la administración de líquidos. Se registra la primera medición de CO2 basal del paciente antes de la maniobra. En este caso podemos ver que nuestra primera medición es de 29. Se realiza la pausa expiratoria, la cual consiste en interrumpir la ventilación al final de la expiración durante 15 segundos. Se registra una segunda medición de CO2 durante los últimos 5 segundos de la pausa, que podemos observar aumentó hasta 34. Se realiza el cálculo de la variabilidad del valor de CO2 con la fórmula antes mencionada. Si esta es mayor del 5%, se considera una respuesta a volumen y se podrá administrar líquidos. Entonces, desarrollando la fórmula en nuestro ejemplo, tenemos que el CO2 obtenido tras la pausa fue de 34, al cual le restamos el CO2 basal de 29, el resultado de esta resta dividimos para el CO2 basal de 29, y este resultado lo multiplicamos por 100. En nuestro caso tuvimos una variabilidad del 17.2%, lo que nos indica que el paciente sí se beneficiará de líquidos.